¿Cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y como siempre es un gusto reencontrarme con ustedes en esta segunda sesión de nuestro curso de comprensión lectora. El día de hoy tenemos un tema bastante importante. Hoy día vamos a ver todo lo referente a la temática del texto, a la idea principal del texto, a la idea central, la idea temática, y vamos a decir también cuáles son los subtemas y el título que presenta un texto. Vamos a aprender a diferenciar estos elementos macroestructurales y lo más importante, vamos a aprender algunas estrategias que nos permitan identificar estos elementos dentro del texto. Maestros, siempre reiterarles que durante la explicación, si hay alguna parte donde necesiten una explicación mucho más profunda o aclarar algunas dudas, tengan la confianza de hacer sus preguntas. Mi deber es siempre aclarar las dudas, salvo que me pregunten algo que no conozca y tendré que comprometerme para buscar la respuesta para la siguiente clase. Pero después ustedes siempre pueden preguntar. Es su derecho preguntar, para eso están en el curso y para eso han invertido su tiempo, su dinero para este curso. Maestros, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces. Lo que vamos a ver el día de hoy es, primero, cómo identificar el tema, la idea principal, la idea central, la idea temática, el subtema, el título del texto. Normalmente el error que cometemos la gran mayoría de nosotros es que cuando vamos a comprender un texto y se nos pide identificar los elementos del texto, confundimos la parte macroestructural con la parte microestructural. Quiero aclarar esta parte. Los textos tienen tres niveles de estructuración. Hablamos de un nivel interno, que es un nivel microestructural, en el cual vamos a encontrar las ideas del texto, las palabras, las relaciones que se establecen entre palabras. Eso está al nivel de contenido, nivel local. Pero también hay un nivel global, un nivel macroestructural. En ese nivel macroestructural vamos a encontrar elementos que me permiten conocer de forma general de qué trata el texto. Llámese, por ejemplo, el tema del texto, el cual me dice de qué trata todo el texto, o la idea principal del texto que me está diciendo lo más importante de todo un párrafo o de todo el texto, o el propósito que me está diciendo qué es lo que busca el texto, o también el título que está sintetizando tanto al tema como a la idea principal. Entonces, estos son elementos macroestructurales. El detalle está en que si la pregunta es de microestructura, el procedimiento que yo realice para ir al texto e identificar la respuesta a esa pregunta va a ser distinta a si la pregunta es de macroestructura. Las preguntas de macroestructura son aquellas que necesitan una lectura entre líneas, a grandes rasgos nada más, porque la respuesta no está en datos específicos, sino está en la síntesis que se hace de todo el texto. Hoy día vamos a ver justamente ese tipo de preguntas que van apuntando a la macroestructura del texto. Y esas preguntas son las que se refieren a la temática, a la idea principal, al propósito del texto, a la idea central, a la idea temática. Entonces, vamos a conocer en qué se diferencian primero estos elementos para luego ver las estrategias. Empecemos con el tema. A veces confundimos el tema con la idea principal. Se nos pide identificar el tema de un texto y cuando vamos a buscarlo en el texto, muchas veces lo confundimos con lo que el autor está diciendo sobre el tema, o decir, con la idea principal. Y hay características que debemos reconocer en estos elementos que lo hacen distinto. Por ejemplo, el tema es el sujeto del texto. Profesor, ¿cómo debo entender cuando usted dice el sujeto del texto? Debemos entender que al referirnos a un sujeto, quiere decir que este tema no tiene verbo. Nosotros, si recordamos nuestros conocimientos que aprendimos en la secundaria, cuando vimos lo que es la oración, sabemos que la oración está formada por dos elementos, por un sujeto más un predicado. Eso lo sabemos todos. Y dentro de este predicado está justamente la acción, está el verbo. Correcto. Hasta ahí todos creo que me están entendiendo.
Ahora, cuando yo digo que el tema es el sujeto, fíjese usted aquí, solamente tomamos esto de aquí. El verbo queda de fuera. Solamente el sujeto tiene que considerar a esto, el que realiza la acción dentro de la oración. Ese es el tema del texto. Por ejemplo, el tema del texto es decir, la contaminación. El tema del texto es decir, la ciudad de Trujillo, el Perú, el COVID-19. Esos son temas. Sujetos, los que hacen la acción. No tienen verbo. Pero si yo digo, por ejemplo, la contaminación está destruyendo el planeta, ¿será tema? Ese no es tema, porque está diciendo algo ya. Esa sería una idea, porque tiene un verbo, dice, la contaminación está, ahí está el verbo. Pero si digo solamente la contaminación, ese es un tema. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar, el tema, como primera característica, tiene que ser un sujeto, no tiene verbo. Si yo lo ubico dentro de la oración, el sujeto será el que realiza la acción. Está fuera del verbo. Eso debemos tenerlo claro, por favor. El tema es el que contiene el asunto global del que se habla en el texto. Es decir, cuando tú encuentras ese tema, ese sujeto te está diciendo de qué se habla en todo el texto. Por ejemplo, si yo identifico, en mi texto identifico el sujeto contaminación, se supone que ese sujeto contaminación está diciéndome que de eso va a tratar todo el texto. Entonces, al yo encontrar el tema, pues estoy encontrando ese asunto que el autor está desarrollando en todo el texto. Así el texto sea expositivo, así el texto sea argumentativo, descriptivo, instructivo, el tema es el que encierra ese asunto del cual trata todo el texto. No olvidar esos dos primeros precisos puntos que debemos recordar sobre el tema. Un tercer punto que debemos recordar sobre el tema es que siempre va a aparecer o como una palabra o como una frase nominal. Importantísimo. El tema siempre aparece como palabra o como frase nominal. Justamente al decir como palabra, puede ser, por ejemplo, contaminación, o como frase nominal puede decir la contaminación del Perú, por ejemplo. Es una frase. O puedo decir la ciudad de Trujillo, una frase. Entonces, el tema puede ser o una palabra o una frase, porque a veces cometemos el error que, como el profesor me dijo que es un sujeto, yo pienso que el tema tiene que ser solo una palabra. Y a veces la alternativa viene con más de una palabra, o sea, como frase, y me causa problemas. Por ejemplo, si digo, la ciudad de la eterna primavera, ¿cuántas palabras hay? ¿Es tema? Sí, porque no tiene verbo. Mientras sea frase, mientras no tenga verbo, puede trabajarse como un tema. Mientras que se hable de ese sujeto, puede ser tema. Y por último, lo más importante, lo que me va a permitir identificarlo en el texto, este sujeto, aparte de no tener verbo, aparte de ser una palabra o una frase, aparte de contener lo más importante, este sujeto se reitera, mira acá, se reitera en todo el texto, siguiendo esta propiedad de repetición léxica. Justamente el autor del texto, para lograr la coherencia de su texto, para que su texto tenga sentido, tiene que hacer una repetición léxica del tema. Y lo repite constantemente en cada idea, en cada párrafo. De esa manera el autor amarra todas sus ideas al tema general. Lo repite. Eso se llama repetición léxica. Pero cuidado, no siempre esa reiteración, esa repetición, lo va a hacer con la misma palabra. Por ejemplo, si al inicio encontré como sujeto la contaminación, en el segundo párrafo quizá ya no encuentre la contaminación, sino encuentre este problema. ¿Este problema sigue siendo el tema? Sí, porque hace referencia a la contaminación. Puedo decir este flagelo, este mal. Mientras se refiera a ese sujeto que identifiqué, sigue siendo la temática, se sigue reiterando en el texto. Entonces, mire, 4 características que debemos recordar para reconocerlo rapidísimo dentro del texto y no confundirlo ni con la idea principal, ni con el título, ni con el propósito del texto. Y si yo quiero identificarlo ya, así de manera rápida,
Una sugerencia que nos dan siempre es que nos preguntemos. Cada vez que vamos leyendo el texto, dice, nos preguntamos de quién nos habla en el texto. ¿De qué nos habla en el texto? ¿De qué trata el texto? Esas son las preguntas clásicas. Sin embargo, yo quiero decirte el día de hoy que esta pregunta, si bien es cierto, nos sirve, pero nos toma un poquito más de tiempo encontrarlo a través de esta pregunta. Te voy a brindar hoy día, y ayer te adelanté un poco, esta estrategia que utiliza la técnica del rastreo para identificar el tema de forma mucho más rápida. Y ayer ya vimos un ejemplo y hoy lo vamos a ver mucho más al detalle. Entonces, si nosotros queremos encontrar este elemento macroestructural que es el tema y que siempre vienen las preguntas de la evaluación del Ministerio de Educación, siempre por lo menos una pregunta de cada texto está referido a la temática, al tema del texto, debemos manejar esta estrategia así a la perfección, porque nos va a servir muchísimo. Entonces nos preguntamos de qué nos habla en el texto y aplicamos nuestra técnica del rastreo. Otro detalle más que quiero decirles sobre el tema es que hay que tener mucho cuidado, porque no siempre el tema va a aparecer de forma explícita. ¿A qué me refiero de forma explícita? Es que los textos traen al tema y tú lo puedes encontrar dentro del texto, lo puedes resaltar, lo puedes subrayar. Pero hay situaciones, hay textos que no traen el tema de forma explícita, ¿de acuerdo? O sea, profesor, hay un texto que no tiene tema, todo texto tiene tema. Lo que te estoy diciendo es que algunos textos traen el tema de forma implícita. Y profesor, ¿qué es implícita? Quiere decir que el tema no aparece escrito en el texto, que está sobreentendido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros decimos, se está destruyendo el planeta a causa de la irresponsabilidad del ser humano. Los animales están en peligro de extinción y la vida en el planeta está con los días contados. ¿De qué estoy hablando? De la contaminación. ¿En qué momento lo he mencionado? En ningún momento, pero se sobreentiende. Ahí el tema está de forma implícita. Entonces, profesor, ¿cómo puedo saber en qué textos aparece de forma explícita y en qué textos va a aparecer de forma implícita? Aquí te voy a decir los textos en los que suele aparecer de forma explícita y en los que suele aparecer de forma implícita. El texto que siempre va a tener un tema explícito, así siempre, es el texto expositivo. Justamente porque el texto expositivo es un texto, pues, objetivo, que te brinda información así concreta, precisa, por lo tanto el tema aparece de forma explícita, siempre. Otro texto que va a tener el tema de forma explícita es el texto descriptivo, en el que se describe, en el que se dice cómo es, ya sea un objeto, una persona, un lugar. Pero también va a aparecer el tema de forma explícita en el texto instructivo, es decir, aquel texto que te dice cómo hacer algo, aquel texto que te da pasos, instrucciones, recomendaciones. Ese texto también tiene el tema de forma explícita. Profesor, ¿y qué pasa con el texto narrativo y el texto argumentativo? El texto argumentativo puede tener también el tema de forma explícita. Digo puede, porque no siempre es así. Eso quiere decir, profesor, que el argumentativo también podría aparecer de forma implícita. Es verdad. El texto argumentativo puede aparecer con un tema explícito o implícito. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿y el narrativo, profesor? ¿Qué pasa con el narrativo? El narrativo, escúchame bien, siempre va a ser implícito. El texto narrativo siempre presenta un tema implícito. O sea, si tú vas a leer un texto narrativo, así lo busques durante 100 lecturas en el texto, no lo vas a encontrar el tema, no vas a poder subrayarlo, ¿de acuerdo? Imagínate tú que estás leyendo un cuento, por ejemplo, La Caperucita Roja, que es un cuento infantil, sencillo. Dime tú, ¿cuál es el tema de Caperucita? Me imagino que la mayoría me dirá, pero el texto, el de Caperucita trata de Caperucita, profesor. Falso. El texto de Caperucita no trata de Caperucita. Caperucita es un personaje dentro del texto, pero no trata de eso. Entonces, ¿de qué trata? El tema está implícito. Hay un tema que está escondido ahí, sobreentendido. Ahora, profesor, ¿cómo hago entonces para encontrar el tema en el narrativo? Si usted me dice que
el tema aparece de forma implícita en el narrativo, siempre. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el tema en texto narrativo? Si yo sé que en el examen viene un texto narrativo, siempre viene. Y si me pregunta por el tema en ese texto, ¿qué hago? ¿Cómo lo encuentro? Si aparece de forma implícita. Muy bien. Escúchame bien el procedimiento que vas a hacer. Escúchame bien, por favor. Cuando nosotros estamos frente a un texto narrativo y se nos pide encontrar el tema, yo ya sé que el tema viene de forma implícita, no va a estar escrito. Ni siquiera voy a ir a rastrearlo porque no lo voy a encontrar. ¿Qué voy a hacer entonces, profesor? Mire el procedimiento que te voy a dar. Lo primero que hacemos cuando encontramos un texto narrativo y se nos pide tema es identificar el personaje principal. Encontramos de quién se habla, el personaje principal primero. ¿Ya? Lo identificas bien cuál es el protagonista del texto narrativo. Una vez que has identificado el protagonista del texto narrativo, ten por seguro que el tema que está implícito va a estar girando alrededor de ese personaje. Segundo paso, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar el nudo del texto narrativo. Profesor, ¿qué es nudo? Maestros, dentro de este curso va a haber una sesión donde voy a explicar qué es el narrativo, qué es el expositivo y qué es el argumentativo. Pero acá te adelanto un poquito. El nudo es una parte del texto narrativo en la cual la acción se pone mucho más interesante. Se llama nudo justamente porque las acciones se mezclan. Siempre en ese nudo va a estar el hecho principal. Así como en el texto expositivo y en el argumentativo hay una idea principal, en el narrativo no se llama idea, se llama hecho principal. Entonces, el hecho principal en el narrativo siempre está en el nudo. Y el tema del texto narrativo, ¿de dónde sale? Sale del hecho principal que siempre está alrededor del personaje principal. Entonces, para encontrar el tema implícito en el texto narrativo, debo identificar cuál es mi personaje principal, buscar el nudo del texto, saber cuál es el hecho principal y de ahí relacionarlo con el tema. Y lo vamos a ver con ejemplos para que ustedes se den cuenta lo sencillo que es. Entonces, ¿queda claro hasta aquí? Todo lo referente al tema. Es un sujeto, no tiene verbo, contiene el asunto global, se puede expresar como palabra o como frase, se reitera en el texto, lo puedo rastrear, utilizo mi técnica de rastreo para identificarlo porque sé que se repite constantemente, sé que aparece de forma explícita, sobre todo en los textos expositivo, descriptivo, instructivo, también puede aparecer en el argumentativo, y de forma implícita, a veces en el argumentativo, y siempre en el narrativo. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!